Para muchos, la última reunión de Gustavo Petro con el expresidente Uribe simplemente fue otro acto de buena voluntad del presidente Petro con el fin de darle cabida a una parte de la oposición que sin duda tiene peso entre la ciudadanía, pero también en el Congreso. Para otros, se trató de un acto desesperado del presidente que tiene como propósito lograr convencer a los representantes del Centro Democrático de la importancia que tiene la reforma a la salud, que en este momento avanza a paso lento y con muchas trabas en la Cámara de Representantes. En 12 párrafos, el presidente Gustavo Petro argumentó en su cuenta de X algunos temas centrales en la discusión de la reforma a la salud tras la reunión con el Centro Democrático. En mi reunión con el Centro Democrático sobre la reforma a la salud entendí que tienen muy poca valoración del sistema preventivo de centros de atención primaria y los equipos médicos que recorrerán de manera permanente todos los hogares del país. El presidente aseguró que el Centro Democrático le dijo que podía hacer este modelo de salud sin necesidad de una ley. El Centro Democrático piensa que este sistema se puede hacer sin necesidad de ley. Lo quise hacer para La Guajira como primera región, pero la Corte Constitucional tumbó el decreto. El expresidente Álvaro Uribe respondió a los mensajes del presidente Petro. En el Centro Democrático pensamos que la mayor prevención en salud puede hacerse con telemedicina, aún en sitios remotos con puntos de buena conectividad. Puede hacerse con EPS, hospitales, departamentos, municipios, nación. No necesita cambiar la ley. Otro tema de la reunión sobre el proyecto de reforma a la salud en la que no hubo acuerdos fue en el manejo de los dineros y las EPS. El segundo gran desacuerdo es que el Centro Democrático quiere que el dinero público de la salud siga manejado por aseguradoras privadas o EPS. Su historia hasta ahora es de fracaso en ese cometido. Aunque unos y otros tienen razón, la verdad es que el presidente Petro no debería darle tanta importancia a Uribe y a la derecha, y menos dialogar tanto con la oposición. Simplemente porque ellos no van a escuchar, tampoco van a cambiar de opinión y a juzgar por las últimas declaraciones seguirán en su postura egoísta y mezquina, que piensa solo en los propietarios del negocio de la salud y no en las necesidades y el derecho a una salud digna y de alta calidad que merecen y ya pagan los colombianos. Si usted dejó de ver los grandes edificios que tenían algunas EPS o simplemente dejó de escuchar que la gente estaba afiliada a Comeva, Café Salud, Saludcop, Cruz Blanca, por mencionar algunas, pues déjeme decirle que no las volvió a escuchar porque hacen parte de las decenas de EPS que se han quebrado durante los anteriores gobiernos, no en el de Petro, que es lo que quieren venderle a la gente, no. Estas EPS, estas decenas de EPS ya se habían quebrado en los anteriores gobiernos. Por ejemplo, la EPS Saludcop fue intervenida en mayo de 2011, cuando la superintendencia identificó serias irregularidades, pero ni siquiera eso o el reporte de la Defensoría del Pueblo que muestra las miles de tutelas que invocaron el derecho a la salud, que en promedio son como unas 12.000 por mes, han logrado motivar que Uribe y el Centro Democrático apoyen la reforma a la salud, ni antes cuando eran gobierno y tampoco ahora siendo oposición. Y la gran pregunta es ¿por qué? La respuesta no es otra cosa que la de siempre. Ellos responden a intereses particulares de unos pocos que se lucran con la salud como mercenarios. Ellos piensan que usted y yo no merecemos tener una mejor salud, que las cosas están bien y para qué cambiarlas. Pero de eso hablaremos otro día. Por ahora, la explicación de por qué Petro no debería seguir hablando con la derecha ni darles tanta importancia. Aquí la respuesta es más compleja, pero a la vez demasiado evidente. Resulta que Gustavo Petro en varias entrevistas ha explicado que él tiene la presidencia, pero no el poder. Y aunque suena raro, es cierto, ya que el verdadero poder visible lo tienen las familias más ricas, los dueños de los grandes medios de comunicación, los políticos mafiosos y unos cuantos delincuentes renombrados, los mismos que han puesto una y otra vez presidente en Colombia. Esa mezcla tenebrosa, neoliberal, feudal y opresora se ve reflejada en la derecha y la extrema derecha, que desde el día 1 de la posesión de Petro han venido trabajando presuntamente
en su salida, en la salida del poder, es decir, en que deje la presidencia, difundiendo noticias falsas, promoviendo un golpe de Estado, diciendo que está enfermo, que es adicto, etcétera y otro etcétera. Sin embargo, ahí continúa en el poder, pero la derecha colombiana no está dispuesta a aceptar que el legado de Petro continúe en el 2026 y ellos, los dueños del poder, no van a promover entre la gente del común las cosas positivas que ya está haciendo el gobierno, y menos las que se lograrían con las reformas que, para colmo de males para ellos, quedarían en la Constitución. En otras palabras, no le van a hacer la campaña presidencial al progresismo para el año 2026. Eso iría en contra de su estrategia, la cual consiste en generar la sensación de que todo está peor que antes, que la izquierda no sabe gobernar y que ellos son un mal necesario, generando entre el pueblo la vieja creencia de que más vale malo conocido que bueno por conocer, o que hay que escoger al menos malo. En fin, cualquiera de esas creencias populares que nos tienen como un país del tercer mundo. Repetir mentiras una y otra vez en los medios masivos hace parte también de su estrategia, y para rematar, presuntamente una parte de la propia Fiscalía de Colombia es cómplice de esa estrategia. Toda esta maraña de cosas tienen efecto en una población débil mentalmente, que gracias a la cultura traqueta heredada de los años 80 desde el narcotráfico, no acepta que los cambios son necesarios, pero que se está luchando en contra de una tradición, de una corrupción a alto nivel, y que los amigos de la guerra, la violencia y el control social no quieren perder el poder. Que a Petro y al progresismo le vaya bien es lo último por lo que trabajaría la derecha y el poder en Colombia. Sería tanto como confirmar que ellos han sido los responsables del desastre de país que le entregaron a Petro y que en muchas zonas tenemos, y que no empezó con este gobierno. No son tan idiotas para clavarse el puñal, y más ahora que en las elecciones territoriales volvieron a aceitar su maquinaria y ganaron las alcaldías y gobernaciones más importantes del país. Así que nuevamente el pueblo colombiano parece condenado, la mayoría de la gente buena y trabajadora, en función de servirle a una clase tradicional, a una clase elitista, a una clase que siempre ha tenido el poder en Colombia, que además lo hace sin compasión, pero que, también hay que decirlo, el pueblo acepta a esa misma clase con complacencia. ¿Puede tratarse de ignorancia? Sí y no, porque hay mucha gente ilustrada y estudiada que también sucumbe ante esta gente. En conclusión, muchos sabemos que Petro seguirá dialogando porque sencillamente es un demócrata, pero veremos si el diálogo le funciona o si continúa hablando con una pared que ha cimentado su proyecto político gracias a la cultura traqueta. Chao, chao.